jornada en la que voy a realizar una serie de indicaciones de carácter general, puesto que, como es de su conocimiento, ya habíamos trabajado durante 3 jornadas o más para hacerles indicaciones y que antes de la marcha de estas clases demostrativas pues son totalmente válidas. Y justamente ya luego, ya durante este proceso, de lo que se ha visto, aún más, porque de mi parte, como parte del jurado calificador de algunas clases demostrativas que me ha tocado desempeñarme en estos días, veo que todo lo que se ha indicado y que están pues lógicamente en las grabaciones son válidas. Asimismo, quiero iniciar con la parte de las recomendaciones en cuanto a la entrevista y en cuanto a la clase mismo, y luego vamos a hacer una explicación sobre la planificación, que es lo que yo veo que ahora pues necesitan más, y sobre todo existen muchísimas preguntas recurrentes, por lo cual he decidido pues realizar esta transmisión en este día para todos y que pues puedan continuar en la marcha de su planificación. Entonces, en este momento voy a compartir la pantalla. Ya, voy a compartir la pantalla. Listo. Ya, entonces verán, primeramente quiero indicarles sobre la rúbrica de evaluación de la clase, en el que les comento que todo lo que está indicado en lo que ustedes están viendo en la pantalla es la rúbrica, solo que yo, como parte del jurado calificador, no les puedo indicar exactamente lo que dice, pero lo único que les puedo decir es que estas recomendaciones son válidas y que incluso ya la hemos trabajado en las otras transmisiones. Primeramente, por recordarles que es importante la motivación al inicio con los estudiantes. Acuérdense que habíamos hablado de un proceso en el que la atención era muy importante para que nosotros logremos provocar el aprendizaje en los estudiantes. Por lo tanto, en sus planificaciones no debe faltar la motivación. Van a utilizar mínimo una presentación de PowerPoint para explicar el contenido de lo que quieren indicar, si es posible, de principio a fin, porque lo que se les está calificando justamente es que ustedes puedan manejar todas las herramientas virtuales, las herramientas TIC, las herramientas TAC, las herramientas TEP, pero lo que más nosotros necesitamos es la presentación de PowerPoint. Estoy hablando, por favor, de aspectos o indicadores mínimos que ustedes deben mantener, Lógicamente, en el caso de que algunas personas tengan que hacer sus exposiciones frente a estudiantes y que no poseen conectividad, no poseen proyector, entonces tendrán que ajustarse a collage, a pancartas, a mapas, etcétera, papelógrafos. Pero en general nosotros vamos a trabajar con el PowerPoint para explicar el contenido o una herramienta digital que puede ser los que ya tienen más conocimiento, los que ya están más familiarizados con la tecnología, los que pueden sobre todo utilizarla, porque yo les había indicado que no está bien que ustedes pongan 10 maravillas en su planificación, pero que ustedes no pueden utilizarla, porque lo que ocurre que es posible que los nervios les traicionen y lógicamente ustedes en ese momento se equivoquen o no puedan trabajar de manera segura con dichas herramientas. Por lo tanto, yo lo que mínimo les recomiendo es que utilicen y la indiquen dentro de la planificación una presentación de PowerPoint y una herramienta digital, que puede ser Kahoot, Quizzes o la que mejor manejen. Pueden ocuparla, yo prefiero que si solo van a ocupar 2, ustedes por favor utilícenla al final, porque acuérdense que al final nosotros tenemos que hacer la aplicación
y se está refiriendo lógicamente a la evaluación. Asimismo, se les va a calificar que ustedes relacionen el material que han hecho, que tienen construido como material didáctico y en su planificación con el tema. Todo tiene que estar estrictamente relacionado con el tema y sobre todo hacerlo novedoso al tema, hacer que de ellos salga toda la clase. Entonces también se les va a calificar que interactúen con los estudiantes en todo momento, que interactúen en todo momento con los estudiantes. No olviden relacionar todo lo que ustedes explican con lo cotidiano y vuelvo a repetir que el material debe estar relacionado de principio a fin. Lo ideal es que ustedes provoquen en los estudiantes en ese momento tal motivación, de tal manera que ustedes en el momento en que preguntan algo, ellos les puedan responder. O sea, ustedes preguntan o dicen algo y ellos interactúan con ustedes. Ese es un indicador muy importante para la calificación de ustedes. Por eso era importante que al inicio de la clase yo les había indicado que establezcan acuerdos. Cuando ustedes se presenten con los estudiantes, indiquen que ustedes son personas que que aspiran a ingresar al magisterio y que esta es su clase demostrativa, por lo cual ustedes solicitan la máxima colaboración. También es otro indicador muy importante y que nosotros lo habíamos hecho hincapié durante toda la capacitación, el hecho justamente de que tienen que ustedes estar retroalimentando constantemente, siempre con el diálogo y sintetizando de manera al final. Las una, dos o tres preguntas que ustedes tengan preparado para trabajar pues en la clase, yo les recomiendo por favor que esas tres preguntas que ustedes lógicamente en toda la clase van a dar su definición, su indicación o su construcción. Ustedes, por favor, las repitan varias veces. Repitan, por favor, varias veces esas preguntas para que los chicos entiendan, comprendan y estén al tanto. De tal manera, ese es como hablamos nosotros de una estrategia para que al final de la clase, cuando ustedes preguntan, ellos puedan responder de manera positiva. Asimismo, siempre por favor van a ir evaluando. Acuérdense que nosotros trabajamos tres tipos de evaluación. Diagnóstica al inicio, cuando nosotros estamos explorando lo que ellos saben. La formativa cuando cuando estamos retroalimentando, explicando, enseñando. O sea, a través de los errores vamos aprendiendo, vamos formando. Y finalmente nosotros también necesitamos una evaluación de tipo sumativo, o sea, que necesitamos la calificación. Entonces, vuelvo a repetir, pieza clave es esta indicación que les acabo de dar, que les acabo de explicar, porque justamente eso es lo que ustedes van a trabajar en su clase demostrativa. Acuérdense que una rúbrica de evaluación es como la indicación de las preguntas que nos van a tomar en un examen. Lógicamente es como tener la prueba que nos dan los resultados. Por lo tanto, yo voy a regirme a esto para poder hacer mi clase para que el jurado calificador me vaya calificando de manera positiva. Ahora la entrevista. En cuanto a la entrevista, verán, mi consejo personal, por favor, sean amables, cordiales, diplomáticos y generosos. Lleven por lo menos una bebida, una botella, una pequeña botella de agua, sí, para cada integrante del jurado calificador. Opcionalmente pueden llevarles una servilleta, un dulce, un plato desechable o en lo que ustedes quieran, ¿sí? Déjenme, por favor, apagar los micrófonos. Ya, entonces les había indicado
que hagan por favor eso, porque acuérdense que es un jurado calificador que está ahora pues en largas jornadas en esto de la observación a las clases demostrativas. No es obligación, pero yo creo que sí podrían hacerlo de una manera cordial. Por eso les digo, por lo menos una bebida, una botella de agüita. Ya, ahora verán, en cuanto a las preguntas, les comento que las preguntas son de carácter aleatorio. Eso yo ya les había indicado. Las preguntas son de carácter aleatorio y a ustedes les pueden, o sea, pueden ellos utilizar las preguntas que salen en la plataforma, porque hay un banco de preguntas en la plataforma, o simplemente pueden utilizar preguntas que son de carácter general y que yo les había indicado que son prácticamente obligatorias. Entonces, aquí les he puesto unas cortas, pero ustedes ya saben que pueden utilizar el banco de preguntas que y veo que ya está circulando, que ustedes ya lo tienen. Primeramente, de manera segura presentarse ante el jurado. Cuando ustedes están en su clase también tienen que siempre presentar esa seguridad. Y no se diga cuando ya les toca hacer la entrevista, también por favor preséntense de manera segura, cordial, para responder a las preguntas. Las preguntas tentativas que yo les pongo aquí, miren, primeramente, ¿por qué desea ser docente? Es la pregunta que siempre les hacemos. ¿Qué lo ha motivado a ser docente? ¿Cómo llegaría a los estudiantes que no tienen conectividad? ¿Cómo motivar a los estudiantes para que no se atrasen o falten a las clases? Porque ahora esto es muy común. Entonces, ahora los estudiantes, el pretexto de ellos es que no tienen conectividad, no tuve internet, me falló el internet, me falló el micrófono, me falló la cámara. Pero no sabemos si es real o no. Por lo tanto, la idea es que los estudiantes atiendan o acudan motivados a querer aprender a nuestra clase, o sea, no por el hecho coercitivo o a la fuerza, sino que la idea es que ellos vayan con nosotros a recibir la clase de manera voluntaria. Asimismo, también se suele preguntar sobre la situación del bullying escolar. ¿Cómo actuarían? Cuando ustedes ven un caso de esos, cuando o sea, todos los conflictos que les van a preguntar a ustedes, lógicamente se refiere a los conflictos escolares que se pueden o se podrían dar en la escuela, no en la casa ni en la calle, sino en la escuela. Entonces, si nosotros observamos este caso de bullying, ¿cómo nosotros actuaríamos? ¿Por qué? Porque es un caso también muy común ahora en los colegios, en las escuelas, y sobre todo porque para mí es muy importante que todos los docentes lo sepamos tratar porque deja graves secuelas para cuando la persona hasta pues una edad adulta siempre va a llevar esa situación si no es tratada de manera profesional y como debe ser. También, ahora esta pregunta es muy normal. ¿Qué modalidad de estudio le parece mejor, la presencial o la virtual? Por tanto, mis estimados participantes, ustedes por favor necesitan simplemente pensar o reflexionar frente a estas preguntas que yo les he puesto de manera tentativa y otras que están lógicamente relacionadas al currículo y a las actividades educativas que se realizan y que ustedes pueden recordarlas en las otras 3 transmisiones que se les hizo para que ustedes puedan recordar lo que ya les dije, porque todo ustedes lo van a relacionar de la siguiente manera. Verán, toda pregunta que a ustedes les hagan, cualquiera que sea, ustedes por favor relacionen esa pregunta con el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la vida cotidiana y con servir a la sociedad. El proceso de enseñanza-aprendizaje, porque se supone que estamos tratando con el modelo educativo de nuestro país. Y sobre todo, ustedes también van a referirse al uso de las metodologías activas, porque se supone que ahora los chicos peor en la virtualidad necesitan estar más motivados. Entonces, el problema es que
una clase solamente expositiva, una clase en la que el estudiante no tiene, no puede moverse o no puede estar activo, lógicamente él se va a aburrir. Y además que ellos están acostumbrados a interactuar mucho en el celular, en la computadora, entonces ya tienen otra idea, o sea, están enmarcados en otra onda ellos y nosotros no podemos trabajarlos o tratarlos como nosotros fuimos educados. Por lo tanto, es importante aplicar las metodologías activas. Por eso les había dicho, en su planificación hagan constar mínimo la presentación de PowerPoint y otra herramienta que puede ser Kahoot, Quizzes o el Google Formularios que les había indicado. No debe faltar la motivación y sobre todo orientarlo al desarrollo. O sea, ¿para qué le pongo esta actividad? Para que desarrolle habilidades del pensamiento crítico y propositivo. Y sobre todo porque también estamos innovando el aprendizaje. Es importante también que todo contenido nosotros lo relacionemos con la vida cotidiana. Cuando nosotros relacionamos lo poco que sabe un estudiante o los conocimientos previos, lo relacionamos con la vida cotidiana, resulta que ahí empezamos nosotros a producir el aprendizaje porque él va encadenando y lógicamente puede eh, crear o construir su propio aprendizaje. Entonces tienen que ustedes relacionar con con los tres parámetros, porque eso es una rúbrica, eso lo califica, a eso lo oriente. Cualquier pregunta que yo haga, pero tiene que estar enmarcada en lo que yo les estoy indicando. Servir a la sociedad, es decir, contribuir al desarrollo de nuestro país y sobre todo al desarrollo de la matriz productiva del país, que aquí pues lógicamente es lo que va a dar realce y el progreso para la economía del país. El desarrollo de la ciencia, la tecnología, la investigación, la justicia, etc. La otra recomendación es que puede ser, si es que a ustedes les preguntan algo que se relaciona a los conflictos escolares. Repito, me refiero a los conflictos escolares que se dan en la escuela, no al conflicto escolar que viene de la casa o de la calle, no, sino al conflicto escolar que se puede presentar especialmente en el aula y ustedes lo observan. Entonces, siempre deben ustedes responder que se lo va a canalizar a dicho conflicto o problema, siempre respetando los protocolos respectivos, porque resulta que para todo caso existe un protocolo, o sea, yo debo tratarlo al caso en la medida de lo posible, si es posible llamarlo al padre de familia, conversar, llegar a un acuerdo. Si ustedes ven que no da resultado, entonces conversamos con el tutor del paralelo. Si es que en esa instancia ustedes también ya pueden comunicar al DESE. Si aún así no da resultado, entonces nuevamente vamos a comunicar al DESE que frente a lo que ustedes ya trabajaron con el padre de familia, con el estudiante, que llegaron a acuerdos y a compromisos, aún no hay una respuesta positiva, entonces frente a ese caso, ustedes lógicamente van a trabajar con el DESE, que es la instancia superior, que lógicamente pues está orientado para que resuelva, trabaje, identifique, detecte todo ese tipo de casos. Si es que el DESE ya no puede trabajar o ve que la situación está complicada, les ruego por favor, Fátima, que apague su micrófono. Es muy importante, por favor, que ustedes consideren, acuérdense que cuando ustedes dejan un micrófono abierto, ustedes están abriendo la puerta de su casa y nosotros escuchamos toda la intimidad de su hogar. Entonces, por favor, tengan presente en estas tutorías al menos. Entonces, como les había indicado, que ustedes, por favor, deben acudir al DESE porque si el DESE también va a actuar de acuerdo a sus funciones hasta donde puede hacerlo. Y si no puede, entonces lo remite al distrito para que
conjunto con instancias superiores que puede ser, digamos que es un caso de psicología clínica o de psiquiatría. Entonces se lo remite a esas unidades y se va al Ministerio de Salud, le programan una cita, el estudiante tiene que asistir con su padre de familia. Bueno, o sea, el caso está en otra instancia, pero siempre va a haber una conexión con la institución porque se tiene que informar cómo va el proceso. Eso, mis estimados participantes, relacionando pues a lo que es muy importante, a lo que se refiere a la entrevista y a la rúbrica de evaluación de su prueba, de su clase demostrativa. Acuérdense que una rúbrica es algo, son las preguntas del examen, es lo que se les va a tomar, es lo que a ustedes se les va a tomar. Entonces es lógico que ustedes las estudien, o sea, ya saben las preguntas, estudienlas, aplíquenlas, es mi recomendación de lo que les estoy indicando. En este momento voy a dar paso a dos preguntas para que ustedes me las hagan. Levantan por favor la mano y yo les doy paso para que ustedes puedan preguntar y luego continúo con la otra parte que se refiere a la planificación. Les escucho, por favor. Ya, entonces veo que no hay. Entonces vamos a, voy a compartir la pantalla para para explicarles la planificación. Verán, me he permitido aquí elaborar una planificación. Doctora, antes que pase, me tardé un poco en hacer la pregunta. Buenas noches con todos. Ya. El tiempo es de 45 minutos, ¿verdad? El tiempo es de 45 minutos. ¿Usted sugiere? Entonces ustedes deben programar su clase para ese tiempo, que no les falte. Por favor, que no les sobre, porque yo estuve en una clase que le sobró 10 minutos, lo dio excelente, a mí me gustó mucho, pero le sobró 10 minutos, parece que lo dijo muy rápido. Siempre cuando ustedes estén en ese tipo de exposición, ustedes por favor vayan observando el tiempo y siempre deben hablar de manera pausada. Lo ideal es que lo poco que van a dar, ustedes cumplan ese objetivo y lógicamente, pues para cumplir ese objetivo, ustedes van a realizar una serie de estrategias para ello. Y también para eso yo les había indicado que se entrenen. ¿Cómo se van a entrenar? Repasen, pongan en la computadora y ustedes vayan, grábense la clase. Si se equivocan, no vuelvan a repetir, sigan ahí, hagan como que están ya frente al público y ustedes no se pueden permitir decir, no, 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 otra vez, no. O sea, ustedes sigan, hablen, corrijan, retroalimenten. Si se equivocan, pidan disculpas, pero ustedes vayan en esa tonada. A ver, siga con la pregunta que le interrumpí. Me parece que fue Diana. Sí, también le preguntaba qué tiempo, con cuántos minutos de anticipación debemos ya abrir la plataforma. Ya, ustedes van a acudir si es posible, con 30 minutos antes de la hora programada, para que ustedes, como ya estaba en las tutorías anteriores, para que ustedes vean la luz, la computadora, la plataforma que van a utilizar. Eso ya tienen que tener preguntado, porque acuérdense que ustedes, antes de hacer su planificación, el primer paso que ustedes deben hacer es acudir a la institución para que conversen con el docente que está a cargo de los estudiantes y sepan si existen estudiantes con necesidades educativas. Si existen con necesidades educativas, ustedes acuérdense que tienen que programar estrategias también para ellos. Entonces, por eso ustedes tienen que saber. Les comento que del caso de una plataforma, ¿no? Acuérdense, esa clase también es grabada. El docente par les envía el link, pero el docente par es el que va a grabar esa clase para evidencia. Entonces, ustedes tienen que estar en su computadora, en Zoom o en Teams, de acuerdo a cómo les programen, o si es presencial, de otra manera, y ahí ustedes van a trabajar, pero ustedes ya deben ir primeramente a la institución
No es que en ese momento recién los conocen, ustedes ya deben conversar con anticipación, pedir pues de una manera muy cordial que les apoyen con el formato de planificación, si es que tienen, y si no tienen, ustedes pueden utilizar el que yo les he propuesto, el que yo les he enviado, que van a hacer lo mismo. Lo que va a cambiar tal vez es que va a estar tal vez un dato primero, otro dato después, pero eso no importa. Lo importante es que tienen que estar todos los elementos que se piden. Eso es lo más importante. Ya, Irina. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Una pregunta, magíster. En mi caso, yo voy a dar en el área de inicial. La sede a la cual he sido asignada solo me va a prestar el laboratorio. No voy a contar con la presencia de del jurado calificador presente. Me dijeron que todo va a ser virtual. Igual, para los niños a los cuales yo voy a dar la clase, en ese instante recién me van a dar unos 10 minutos antes, porque no me van a dar antes, porque en ese, según la docente que logré comunicarme, me dijo que recién en ese instante a ella también le iban a pasar la lista de estudiantes. Entonces, no me sabría confirmar si hay niños con necesidades de educación esa es la cuestión que yo tengo. Entonces, en mi caso, yo al área, hasta la presentación de mi documento físico de planificación, lo voy a hacer a través de PowerPoint, porque según me dijeron, todo era virtual. No voy a tener contacto físico con nadie. Y entonces a esa es mi pregunta. Entonces yo sí estaría bien hacerlo todo virtual en cuanto a mi entrevista y mi entrega de trabajo en planificación. Ahora en la clase yo estaba pensando realizar un material didáctico también y igualmente utilizar lo que usted nos recomienda en Quizzes y una presentación de PowerPoint. Entonces no sé allí si estaré bien o solo me baso en lo virtual para hacer mi clase. Eso, magíster. Ya, como la modalidad que usted indica consta en el instructivo, o sea, está bien, o sea, no hay ninguna objeción ahí. Entonces, usted, cuando le pasen el link, no, ¿le dijeron que usted va a programar o que ellos van a programar? Perdón, que ellos me van a dar a mí el link. Ya, Que igual ya, ese link me iba a mandar la profesora que está en otra institución, por la que a la que yo voy a dar, no es la de la docente que trabaja en esa institución. Ya, verán, les comento antes que me olvide, verán, antes de responderle a Irina. Las personas que van a trabajar en Zoom, acuérdense que si no es una cuenta pagada, solamente tienen 40 minutos para trabajar. Sí. Entonces, ustedes ahí tendrían que ver la posibilidad de trabajar con Microsoft Teams, que es tiempo ilimitado, ya, o si no, con Zoom con una cuenta ilimitada. O caso contrario, si es que no se puede, entonces ustedes casi al inicio y recordarles luego, observar el tiempo, que si es que les faltara el tiempo, entonces por favor usted les sugiere que volverse a conectar con el mismo enlace para que puedan continuar con la clase virtual. O sea, pueden hacerlo en 2 conexiones, ¿sí? Ya se les acaba, entonces lógicamente ustedes volver a empezar. Ya, y con respecto a su pregunta, como les decía, está bien. En el instructivo dice que también puede ser de ese modo. No hay problema, Irina. Usted se presenta, un jurado le va a estar observando, usted va a dar su clase de la misma manera. Me imagino que usted va a tener que enviar algún correo el formato de la clase. Si no le han dado el formato, no hay problema. Aquí en esta capacitación está diseñado los formatos para inicial, para BGU o para educación general básica, para el bachillerato técnico que ustedes pueden utilizar porque contienen todos los elementos que dice el ministerio. No le falta nada, o sea, está todo completo. Entonces usted puede utilizar esos formatos y a veces como que no sé si es mejor o peor que no les digan nada. Porque si no les dicen nada, ustedes tienen más soltura, ustedes pueden hacer. Si usted no sabe que hay estudiantes con necesidades educativas, omita ese dato, no lo ponga. Y si algo le dicen, sí, lo que pasa es que lamentablemente
A mí no se me indicó esta situación que había o no había y prácticamente yo he planificado pues de acuerdo a las sugerencias o a lo que siempre se hace y aquí estoy con mi clase, pero yo creo que no le van a observar, peor si es virtual y peor todavía si saben que no le han dado a usted ninguna orientación. Ahora, Ya, muy amable. igualito, o sea, si fuera virtual o fuera, o usted vaya, digamos, al laboratorio, lo que van es solo nosotros los miramos como jurado, yo veo a una persona sentada, pero yo también estoy conectada, o sea, yo también estoy conectada o sea, dentro de la clase y también estoy viendo cómo está sentada la persona dando la clase y el jurado está acá o está adelante en cualquier lugar. Y ahí se observa lo que nosotros observamos cuando estamos ahí dentro de la clase, estamos viendo cómo interactúa la gente, cómo los estudiantes le preguntan, cómo les responden y también nosotros estamos viendo la presentación de PowerPoint que ustedes han preparado mínimo, si es que en el caso de que no hubiera, digamos, una herramienta, usted no puede utilizar Kahoot o usted no puede hacerles que ellos les respondan con Kahoot, usted hace una especie de pizarra, por ejemplo, acá la pone, ¿sí? La pone ahí y va, digamos, preguntando, 1, 2, 3. Entonces le dice, a ver, ¿qué es aquí? 1 o 2 o 3. Entonces usted toma el papel que tiene, se levanta y lo va a pegar ahí. O sea, eso se hace cuando usted no va a utilizar una herramienta, pero en la rúbrica dice, eso le puede ayudar para justificar el punto que dice que están interactuando, pero usted también tiene que justificar el punto que dice que está utilizando una herramienta digital, ¿sí? Entonces, eso no vamos a olvidar y el resto no es problema porque ya le digo, nosotros ahora los docentes que estamos acudiendo a hacer a las instituciones educativas, nos toca estar con mascarilla, nos toca estar separados, nos toca estar viendo una persona que está allá, yo como docente par le envío el link, la persona utiliza, yo la presento y yo le veo cómo está dando clase como que yo fuera una alumna más y el jurado calificador también. Solo la única diferencia que usted va a tener es que en ese momento se le va a hacer las preguntas en entrevista. En cambio, en este caso, la persona en físico, digamos presencial, viene y se sienta frente a nosotros y nosotros le preguntamos. Es la única diferencia y que usted se toma una agüita nada más. El resto es totalmente igual, así que no hay problema. Jorge. Gracias, Magister. Buenas noches, compañeros, también con todos. Unas dos preguntas. Yo ya fui a la institución y me dijeron que utilice Zoom y la planificación que haga de acuerdo a lo del ministerio. Pero en cuanto a los chicos de necesidades especiales, hay 4 estudiantes con necesidad especial grado 2. Consulté con la señora vicerrectora y me dijo que no había problema que utilice la misma planificación, que no haga ninguna otra planificación. Y la otra situación es, en los textos a mí me toca un tema de décimo, de básica superior. Y de acuerdo a los textos del ministerio, el tema no es de décimo, el tema es de noveno. Yo ya revisé los textos y ese tema está en noveno. Entonces no sé si tengo que hacer todo en función de lo de noveno. Sí, usted haga en función de lo de noveno. Usted haga en función de lo de noveno porque se supone que esa destreza, ese contenido está ahí. Ahora que la institución le asigne a otro grupo, pues ya no es su culpa. Pero usted debe trabajar con lo que, en coherencia con la destreza, con el criterio y con todo. Sí, entonces usted no se haga problema, utilice todo lo que el material de noveno. Verán, es preferible trabajar, digamos, en este caso usted se va a dirigir a décimo, pero va a trabajar una planificación de noveno, no hay problema porque los chicos están, o sea, tienen la suficiente capacidad. El problema sería cuando usted tiene que trabajar un tema de séptimo, por ejemplo, y le dan, por ejemplo, uno de segundo de básica. Ahí es el problema porque como ustedes saben, los chicos tienen un desarrollo. Entonces, si no tienen las bases anteriores, no lo van a hacer bien, no les va a servir de mucho. O sea, va a ser antes, ellos se van a confundir, no van a ver de qué habla, etcétera. Pero lo ideal, pero en este caso suyo, no hay problema. Ya le digo, el problema es cuando nosotros tenemos que trabajar con un público
que no tiene esos conocimientos previos o no está en esa etapa de su desarrollo. Sí, eso Y de no. los chicos de necesidades especiales, Si le ha dicho grado que 2, trabaje con la para misma, hacer no exámenes se haga cotidianos. problema. No se haga problema, trabaje con lo que le han indicado. En el caso del grado 2, solamente hacemos una diferencia en las actividades, en las tareas. En grado 3 es lo difícil, porque en grado 3 se supone que se trata de un estudiante que tiene discapacidad intelectual. Entonces ahí a veces nos toca trabajar se supone, digamos, el estudiante está en octavo y él tiene un desarrollo de segundo de básica. Ahí nos toca hacer nueva destreza, nuevo criterio, nuevas actividades, evaluación, o sea, todo. Es como que yo diera otra clase. Pero cuando trabajamos con estudiantes de grado 2, solamente hacemos una pequeña adaptación curricular que se llama en cuanto generalmente a las tareas, o sea, no le hacemos muy complicado. Ahora, ahora es muy común que existen muchos estudiantes con necesidades educativas asociadas no asociadas a la discapacidad. Es el caso de la vulnerabilidad o que los chicos no tienen conectividad. Entonces, no es que les falta capacidad, o sea, son inteligentes, todo, pero lo malo es que no tienen internet y no tienen computadora. Entonces, a ellos el deber no les voy a enviar en computadora o exigir, hoy me envían en correo, hoy me envían en lo que sea. No, simplemente tienen que darle a ustedes, la adaptación sería que, bueno, háganme a mano. O sea, en vez de hacerme en computadora, me hacen una hoja, la tarea o un organizador, lo que sea, y le toman la foto y me envían al WhatsApp, o esas personas pueden entregar su portafolio en físico, o sea, hacen todas las actividades, las acumulan en papel. En papel, finalmente acuden al colegio con su carpeta y entregan a quien deban entregar. Así que puede ser al tutor, al inspector, a cualquier persona de la institución educativa. Esa es la adaptación que se hace para los casos de los estudiantes que no tienen conectividad. O sea, se les envía las actividades, ellos las recogen, las realizan y las devuelven acá. Esa es la adaptación curricular que se les hace a los chicos que no tienen conectividad especialmente. Listo. Entonces, verán, voy ya a proceder a compartir la pantalla para indicarles nuevamente esta planificación, ya que hoy me he tomado el tiempo de hacerla más detallada o explicada mejor. Verán, entonces yo les envío a ustedes el formato. Ustedes pueden utilizar o el formato vacío que ya lo tienen. Les recomiendo como estrategia para que hagan su plan de clase, quien aún le falta, podrían imprimirlo a que en este momento estoy exponiendo y que ya les envié. Entonces, ustedes en el otro formato vacío o en blanco vayan llenando. En el internet consíganse el logo de la institución, pónganle el colegio. Los datos, que viene su nombre, su cédula, a qué nivel pertenece, o sea, aquí no hay dónde perderse. Ya, aquí ahora, ¿dónde parto? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo parto? Verán, de mi tema de clase, que me lo dice el ministerio. Sí, eso también yo puedo conversar en la institución, si hago exactamente el mismo o lo delimito algo. De cualquiera de las dos formas, ustedes buscan este tema, si más o menos a qué público, los que no tienen información de la institución, les toca buscar en el currículo. Por ejemplo, si estoy hablando de matemática, entonces busquen en el currículo de matemática, de la asignatura de matemática, busquen en qué destreza se ubica. Desde ahí partimos. Entonces, para eso ustedes van buscando en cada una de las unidades del texto, que también les envíe el enlace. Y vean, entonces ahí ustedes van a ver a qué unidad corresponde. Aquí yo le he puesto en la 2 el título de la unidad. Está aquí el tema de la clase. Y aquí luego consiguen ustedes estos objetivos específicos que empiezan así. Verán, si ustedes le ponen OG,
OG significa que es un objetivo general. Ese no es. Es el objetivo que empieza solo con O, la M significa matemática, el 4 significa el nivel al que voy a dar y aquí empieza ya la numeración de las destrezas. Entonces, ustedes pueden tomarlo del currículo 2016 o del currículo priorizado donde lo encuentren. Ya, por eso el objetivo es para qué van a aprender. Lo toman ustedes del currículo, aquí está explicado. El objetivo de la clase les había indicado que ustedes lo construyen y les había indicado una estrategia que yo al menos utilizo y que les enseño a mis estudiantes, que es utilizar esta pequeña fórmula que está aquí. O sea, agregar un verbo en infinitivo con ar, er, ir, que es el verbo en infinitivo. Conocer, comprender, listar, analizar, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí también habíamos visto, está en las diapositivas y en las otras asesorías, está en las grabaciones, habla de la taxonomía de Bloom, o sea que lo escojan de acuerdo al nivel del estudiante. Luego le agregan el tema, si es posible aquí le combinan con un pequeño artículo, así como está aquí en el ejemplo, para que lo hagan, o sea, que tenga sentido, que la redacción esté bien. Y a esto le agregan el para qué lo voy a hacer. Miren, aquí está clarito el ejemplo, conocer los conjuntos y subconjuntos, que es el tema, y para realizar, que es el para qué. Y listo. El eje transversal, utilicen el que la institución les dice. Si no les dice, utilicen el que ustedes quieran. Son 5 o 6, pero yo prefiero que ustedes siempre utilicen este de protección al medio ambiente porque es el más facilito de relacionarlo, porque todo el mundo conoce un árbol, el agua, sabe de la luz eléctrica, de reciclaje, o sea, es el más facilito de relacionar. Ustedes pueden tomar otro. Verán, aquí ustedes toman la destreza con criterio de desempeño y la ubican aquí. Pero acuérdense que una destreza nosotros la podemos trabajar o la podemos desarrollar en varias clases. No es que una destreza que me ponen ahí yo en una clase ya la desarrollo. Una destreza puede demorarme varias clases, 5, 6 o más clases, o todo un parcial, o sea, 5 semanas más o menos, o más, para desarrollarla. Pero en este caso, nosotros solamente tenemos 45 minutos. O sea, por lo general, en su mayoría, ustedes deben hacerle una degradación a la destreza. ¿Qué significa hacerla más corta o quitarle lo complejo o dejarle solo lo que a ustedes les interesa de acuerdo al tema que van a trabajar? Eso es degradarla. Cuando ustedes le hacen esa degradación, porque normalmente la destreza tiene aquí, al inicio tiene su código. Por ejemplo, al inicio tiene aquí este código, verán. Así es normalmente, sin ese paréntesis. Verán, así es normalmente una destreza. Y esto de aquí no existe. Esta, digamos, es la original. Cuando ustedes le hacen una degradación, ustedes en cambio le hacen así como la tenía yo. Miren, le quitan al inicio el código y lo ponen al final, indicando entre paréntesis referencia a la destreza. Eso significa que la destreza está degradada, ¿sí? Eso significa. La toman del currículo priorizado, del currículo de 2016, de cada área, de cada asignatura. Ahí dice, si está muy compleja, la reduce y le ubica el código de la misma al final, así como en la destreza que consta en el párrafo anterior, o sea, aquí. Ya, siempre esa destreza va a estar relacionada al tema de la clase. Entonces, si está desrelacionada, tiene que ver con eso, no hay ningún problema. Cuando ustedes ya escogen su destreza, automáticamente les asoma el criterio de evaluación. O sea, ya le van a ver
que está muy relacionado. O sea, lo que se van a demorar es en encontrar ustedes la destreza y listo. Luego, en la otra parte ya viene el desarrollo de las estrategias metodológicas, o sea, ¿qué ustedes van a hacer para que los chicos aprendan? Eso es lo que les van a calificar. Aquí prácticamente está encaminada toda su rúbrica de evaluación y eso es lo que nosotros queremos ver, que ustedes tienen esas habilidades como docente para motivar, para llegar a los estudiantes. Entonces verán, según el ERCA, porque la mayoría de ustedes les han pedido, mejor dicho, el requerimiento del ministerio es que trabajen con el ERCA, pero algunos casos me han dicho que van a trabajar con el ACC, anticipación, construcción y aplicación. Entonces, en ese caso no nos vamos a hacer problema. ¿Por qué? Porque para traducirlo, digamos, del ERCA del pensamiento crítico, que es el ACC, ustedes solamente le unen, o sea, lo que ponen en la experimentación y en la reflexión equivale a la primera fase en el ACC, porque ahí son solamente 3, aquí son 4. Ya, entonces ahí no se van a complicar. Entonces, verán, ya cuando ustedes van a iniciar su clase, trabajen un poquito con el eje transversal. No se van a demorar 5 ni 10 minutos, 1 minuto máximo. O si no quieren hacerlo al inicio, el trabajarlo al inicio, ese eje transversal, trabájenlo cuando ustedes están en las otras fases y les toca decir algo y ahí relacionen ustedes con su eje transversal. Entonces aprovechen el espacio y digan, bueno, por ejemplo, voy a trabajar con luz eléctrica. Entonces, ustedes le ponen como eje transversal, le dicen, bueno, en el caso de la energía eléctrica y relacionándolo con el eje transversal que estamos trabajando en esta clase o en este parcial, acuérdense, por favor, que cuando ustedes utilicen una luz en un lugar y se vayan de ese lugar, apaguen la luz. Ahorren la energía eléctrica, no por el dinero, sino por el ambiente. Y ahí una palabra más. Listo, lo están desarrollando a su eje transversal. Ahora verán, en la primera fase del ERCA, que es la experimentación, aquí les he puesto yo el tiempo. En total, 15 minutos. En total, pero verán, esta experimentación la he dividido acá en motivación, 5 minutos. Conocimientos previos, 5 minutos. Prerequisitos, 5 minutos, por eso me dan acá 15. O sea, experimentación es la fase completa. Y aquí también les he incluido lo que ustedes pueden poner, o sea, lo que ustedes pueden poner. Verán, ustedes, a ver, alguien me está alzando la mano, dígame. Magíster, por favor, buenas noches, una consulta. ¿Cómo puedo trabajar los conocimientos previos en el caso de que no sé qué trataron en el tema anterior, en la clase anterior, y yo voy solo con mi tema? ¿Cómo trabajo los conocimientos previos? Ya, verá, primeramente, por eso es importante que ustedes tengan ese conocimiento del grupo que van a trabajar. Ya, en el caso del compañero que me hablaba que le van a dar un grupo de séptimo y él le toca trabajar con un grupo o sea, inferior. Entonces, en ese caso, se supone que los chicos ya lo trabajaron y no habría problema. Pero en el caso cuando nos toca ir a ciegas, ustedes busquen los conocimientos previos que ustedes, o sea, necesitan y que son elementales y que no son difíciles. Por eso habla de relacionar el aprendizaje con lo cotidiano. O sea, digamos, hagan referencia a algo que ellos en la vida cotidiana lo deben conocer, no algo científico. Tampoco verán una recomendación. Tampoco van a poner aquí en esto de las preguntas, no van a poner, por ejemplo, si yo le voy a enseñar tema nuevo al estudiante, digamos el teorema de Pitágoras, y le digo, y no le voy a preguntar al estudiante, ¿qué es teorema de Pitágoras? ¿Quién es Pitágoras? Si nunca en su vida lo he escuchado. Entonces yo ahí tengo que ir de otra manera. Entonces los conocimientos previos no es preguntar
¿qué es teorema de Pitágoras? No, sino que, por ejemplo, yo ahí le tengo que decir, a ver, ¿cuántos lados tiene un triángulo? Por ejemplo, 3 me van a decir. ¿Qué tipos de triángulos existen? Entonces ustedes le van a decir el equilátero, lo demás, ¿sí ven? O sea, de esa manera ustedes tienen que ir con esas preguntas. Peor aún que ustedes no tienen conocimiento de los estudiantes porque no son suyos, o sea, no los conocen, no se conocen, porque tampoco los conocen a ustedes. Y así, de esa manera, verán. Y entonces aquí yo les he indicado o les he puesto todo lo que ustedes pueden poner. Entonces, verán, ¿cuál es la indicación o la estrategia de este plan de clase? Verán, hice también esta reunión porque algunas personas me han enviado que les apoye revisando los planes de clase que ya tienen y en la medida de mi tiempo disponible, yo con mucho gusto lo he revisado. Pero resulta que a veces no puedo, no tengo tanto tiempo y ustedes ya lo necesitan. Para no perjudicarlos, hice también esta clase. Y les incluí, les expliqué aquí, por ejemplo, aquí dice clarito, o sea, ustedes en esta parte pueden utilizar estas técnicas, lluvia de ideas, relatos, diarios, canciones, todo lo que dice aquí, todo lo que dice aquí. También en las otras asesorías yo les había indicado que primeramente hagan su guión, o sea, digan ustedes, o sea, imaginen, así como cuando nosotros nos programamos en el inicio de nuestro día y dicen, a ver, a primera hora me voy al mercado, después más tarde me voy a visitar a mi mamá, más tarde me voy a hacer la comida, después me voy a jugar, de la noche voy a descansar. Bueno, ustedes hacen un bosquejo de lo que van a hacer. Y ya dentro de cada actividad ustedes van detallando cómo se van a programar, especificando. Asimismo, háganlo aquí, o sea, dentro de las 4 fases, ustedes digan, voy aquí a preguntar, voy a hacer esto, ahí, hasta ahí la primera parte. La otra parte es agregarle todas las estrategias que ustedes van a hacer para llegar a lo que necesitan hacer. Estas estrategias están especificadas aquí en las letras de color azul. Miren, entonces aquí están, entonces ahí ustedes dicen, voy a hacer una lluvia de ideas, voy a hacer una dinámica, un crucigrama, todo lo que ustedes crean conveniente. Ahí hacen. Ahora, esa es una parte. Ahora después saben que la rúbrica dice que nosotros también tenemos que integrar herramientas digitales o poner, o sea, demostrar que ustedes manejan muy bien la parte virtual. Eso prácticamente dice la rúbrica. O sea, que ustedes saben manejar la plataforma, que saben manejar una presentación de PowerPoint, que pueden aplicar herramientas digitales. Eso les pide la rúbrica, o sea, eso les estamos calificando. Por lo tanto, ustedes una vez que ya tienen definido, aquí voy a hacer una lluvia de ideas, aquí voy a hacer una dinámica, aquí voy a hacer un crucigrama, buscan reemplazar con herramientas. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, bueno, en este caso yo les he puesto un ejemplo, dice dinámica, o sea que muevan su cuerpo, porque también verán, no solamente podemos en la virtualidad hacer cosas digitales, también yo les puedo recomendar, especialmente cuando son niños pequeños, ustedes pueden hacer. Por ejemplo, aquí la dinámica dice que vayan con su cuerpo, formen un ángulo. Puede ser con su mano, con su codo, con su tórax, con sus piernas, con lo que sea. Eso dice aquí la dinámica que yo les he puesto en el ejemplo. Ustedes pueden, por ejemplo, poner una dinámica, a ver, nos levantamos, abrimos los brazos, hacemos, o sea, ustedes pueden hacerlos mover. Es más, es muy importante porque eso les va a despertar, les va a hacer que estén atentos, los va a motivar, si los hacen jugar mejor y si los hacen reír, genial, porque eso les va a dar otro tinte a su clase, o sea, van a estar más motivados. Entonces, miren, aquí ustedes pónganle así, verán, la técnica que están utilizando, pónganle, por ejemplo, yo aquí pongo dinámica, está aquí, miren, aquí verán, les voy a marcar. Verán, aquí dice, miren, dinámica. Entonces yo estoy tomando como me recomienda dinámica. Entonces yo aquí le pongo, hago una dinámica.
hago en este caso, no utilizo la parte digital, utilizo una manera, digamos, física de hacerlo. Ya, luego en la otra parte de los conocimientos previos, que me voy a demorar 5 minutos, miren, yo le voy a preguntar al estudiante cosas, pero sencillas, no son cosas difíciles, no son cosas, no le estoy diciendo, ¿qué es Pitágoras? ¿Quién es Pitágoras? ¿Cuándo vivió Pitágoras? No, no le estoy preguntando así porque él no va a saber. Hay que evitar ese silencio sepulcral, o sea, que usted pregunta y nadie dice nada y no sabemos qué hacer. Entonces, hay que evitar eso. Entonces, miren, aquí yo le pongo preguntas bien sencillitas, bien sencillitas. Ya, y hago hincapié, o sea, escribo la técnica que estoy, o la estrategia que estoy utilizando y que está acá. Por ejemplo, preguntas y respuestas. Miren, acá abajo para los prerequisitos, que me voy a demorar 5 minutos, o sea, prerequisitos, o sea, lo que yo necesito que el estudiante conozca para yo dar mi clase. Y si no lo conoce, digamos, yo hago mis prerequisitos y veo que no responden bien, como dijo la compañera que me hizo la pregunta, ¿cómo sé los conocimientos previos? O sea, yo necesito unos prerequisitos, pero no los tienen, o cómo sé que sí los tienen. Entonces ustedes preguntan y si ustedes ven que está negativo, les toca a ustedes retroalimentar. Verán, entonces aquí dice prerequisitos. Entonces yo dije, voy a utilizar una lluvia de ideas. Yo lo puedo hacer, lluvia de ideas, el Carlitos me dice algo, Juanito me dice otra cosa, Anita me escribe, bueno, otra cosa. Ustedes también pueden utilizar la parte del chat. Si están en Zoom o están en la otra, le dicen, a ver, alguien respóndame en el chat, porque a veces los chicos no quieren hablar. Entonces, pueden responderme si desean en el chat, pero eso sí, tienen que estar también pendientes del chat que les escriben, que también les toca a ustedes tener más soltura para el manejo de la plataforma. Verán, entonces aquí en esta lluvia de ideas, yo he puesto lo que le voy a preguntar, en el entorno en el que estás en este momento, dime en qué cosas, lugares de tu hogar, observas un triángulo rectángulo, porque se supone que él está en la casa. Digamos que recibe su clase en un cuarto de estudio, o en un comedor, o en una sala, o en su dormitorio. Siempre él va a tener algún lugar, por ejemplo, él va a tener un cuaderno o un libro. Entonces, él va a decir, a ver, tienes un libro delante, entonces, ¿dónde está el ángulo? ¿Dónde está el ángulo? ¿Sí ven? Así. Yo puedo hacer, entonces, ellos van a decir en el libro, en la regla, en esta almohadita del mousepad, en el pad, así, en la computadora, les van a empezar a decir. Y ustedes les toca anotar, por eso también les había indicado que utilícenlo al PowerPoint como una herramienta digital, o sea, pongan una pantalla en blanco y digamos, Juanito le dice, por ejemplo, en el cuaderno, ustedes anoten cuaderno, le dice en la regla, ustedes escriban regla, ya, miren, hasta ahí es la técnica, pero yo aquí he creído conveniente utilizar o introducir ya una herramienta digital o una herramienta para el aprendizaje conocimiento que se llama herramienta TAC, ¿sí? Entonces aquí yo ya le meto el Mentimeter, que es una herramienta digital, o sea, la lluvia de ideas en vez de hacerla en PowerPoint como les estoy indicando o solamente de ir considerando que el uno me dice una cosa, otra cosa, yo ya la voy introduciendo en una herramienta digital. Y ahí ya estoy cumpliendo lo que dice la rúbrica. Ah, ve, sí puede manejar, ve, utiliza otra herramienta, sí puede, sí la maneja y etcétera. ¿Sí ven? Entonces, ustedes de esa manera van a hacer, o sea, dicen, voy a aplicar una lluvia de ideas y luego dicen, a ver, ¿con qué herramienta puedo hacer una lluvia de ideas? Y ahí la introducen. Lógicamente, les recuerdo, utilicen solamente las herramientas que ustedes dominan, que ustedes se han entrenado. Ese momento no piensen que les va a salir, que haciendo clic en un enlace y ya sale, no, o sea, repásenlo, vean que les funcione, porque a veces no funciona. Ese momento peor que se ponen nerviosos, parece que todo se daña.
Entonces lo importante es que ustedes hagan funcionar y funcionar bien. Y digamos que ya tienen programada esa herramienta y en ese momento no les funciona. Plan B, entonces háganlo en PowerPoint, así como ahorita escojan, hagan una diapositiva en blanco y empiecen a escribir. Pero el hecho es que ustedes, o sea, salen porque salen. O sea, no es que, ay, perdón, no me funcionó, voy a pasar a otra cosa. No, no, no. En ese momento, aunque sea lo hacen hablado, lo hacen en PowerPoint, pero ustedes lo hacen. En la otra fase, en la fase de reflexión del ERCA, verán, aquí nuevamente les pongo el texto de lo que se trata. Y estos textos o esto de qué se trata también está en las diapositivas, pero les he vuelto a poner aquí. Verán, entonces aquí dice los ejemplos, todo lo que yo puedo, tentativos de lo que yo puedo hacer, porque puedo hacer más. Aquí también les introduje un meme. Por ejemplo, ustedes saben qué es un meme. Los memes por lo general son chistosos, sugestivos y también merecen cierto grado de que yo tenga un conocimiento previo y también me provocan el humor. Y acuérdense que eso es lo que yo quiero, que mis estudiantes no estén muertos tibios, que llamamos los docentes. O sea, que están presentes, pero no dicen ni bueno ni malo, ni sí ni no, ni entendí ni no entendí. Eso es lo peor para un docente, es lo peor. Entonces, nosotros queremos irlos despertando a ellos constantemente y lo podemos hacer aquí utilizando un meme. Entonces, ustedes presentan en PowerPoint el meme y dicen, a ver, les voy a presentar un meme. ¿Quién me dice qué significa? ¿Qué tiene? O sea, pero lógicamente tiene que estar relacionado con el tema que voy a trabajar. O puede ser un dibujo o una infografía. Una infografía igual es una ilustración que tiene letras, que tiene dibujos y que me dan un mensaje. Y esa infografía ustedes pueden utilizar PowerPoint, en Microsoft Word, en Genially, en Padlet, en todas las herramientas que ustedes puedan hacer. El hecho es que ustedes presentan eso. Y si ustedes quieren lucirse más o tienen esa facilidad de utilizar las herramientas digitales, entonces utilicen la infografía, el Genially, por ejemplo. Y lo presentan, es más bonito, más novedoso, puede ser hasta con movimiento. Ya, miren aquí el ejemplo. Aquí en el ejemplo, aquí me habla de que yo puedo utilizar videos. Entonces, miren, entonces yo bien mandada, vengo y acá utilizo video educativo. Observemos con atención el siguiente video, el teorema de Pitágoras, o sea, le pongo el título del video, pero en esta parte de acá, de los recursos, yo les pongo el link, o puedo también ponerlo el link aquí mismo. Aquí donde estoy yo lo puedo poner al link, pero si no quiero utilizarlo acá, lo utilizo acá. O sea, frente, digamos, aquí a este espacio, o sea, en esta línea que está acá, aquí yo tengo que poner el link, ¿sí? O sea, que me quede horizontal si ustedes quieren hacer una planificación más elaborada. Pero lo pueden poner tranquilamente aquí o si no lo pueden poner en la columna de recursos. Ya, ahora también yo puedo utilizar otra técnica que es un conversatorio. Entonces, escribo la estrategia que estoy utilizando. Yo sé que ustedes saben las estrategias, pero quiero yo que mi jurado vea que yo sí sé, que yo estoy utilizando estrategias para el proceso de enseñanza, que eso es lo que me va a calificar. O sea, yo estoy dirigiéndome más que a los estudiantes, al jurado, porque a los estudiantes, yo sé que de los estudiantes yo necesito el respeto, que me atiendan, que interactúen conmigo, también que aprendan. Pero también en esta clase la estoy dando especialmente para que el jurado vea que yo como docente tengo muchas habilidades y que me las califique bien. Eso es lo que busco. Entonces, miren, aquí yo le pongo conversatorio. O sea, luego del video no es que le pongo el video y murió. No, sino que yo pongo el video y le hago un conversatorio o por lo menos una pequeña reflexión. Ojo, siempre respetando el tiempo, porque no me puedo dar el lujo de estar hablando de la fuerte lluvia que hubo del video que le puse y voy a estar media hora en eso. No, porque se me va el tiempo. Ya. Ahora verán, en la conceptualización, ¿qué es la parte más importante de la clase? O sea, donde yo voy propiamente a enseñar.
Lo anterior es la base, es la exploración, para ver si saben, para yo prepararles el terreno que después me relacionen, todo eso. Ya la conceptualización es lo propio que yo voy a enseñar, o sea, lo que yo voy a introducir el tema. Lo anterior a mí me sirvió para yo ver cómo lo presento al tema, porque si veo que los chicos tienen sus conocimientos previos muy bien cimentados, lógicamente voy a ir con más seguridad acá. Pero si no es así, tengo que ir más despacio, más detallado, explicando más. Entonces verán, aquí dice, dice contenidos curriculares. Entonces es lo que se desarrolla aquí. Dice aquí también las estrategias que yo puedo utilizar. Entonces yo he tomado aquí en el ejemplo, sí, lógicamente le pongo actividades presentadas mediante PowerPoint. Lógicamente ya las vengo presentando desde el inicio, pero yo aquí lo vuelvo a recalcar. Actividades presentadas mediante PowerPoint. Primeramente, un esquema sintético, o sea, le hago un bosquejo de todo lo que yo le voy a enseñar y yo lo voy explicando, le voy haciendo clic, va apareciendo una animación, va apareciendo un dibujo, o también me veo una infografía, bueno, como yo me arregle ahí. Todo lo que utilicen, todos los recursos que ustedes utilicen, el material que ustedes utilicen, al final de toda esa planificación, en la parte donde dice anexo, ahí me lo van a incluir. Ahí dice clarito, verán, sí dice. Miren, van a poner la lista, el contenido, van a poner ustedes el material didáctico, los instrumentos de evaluación. ¿Sí ven? Aquí van a poner, eso tienen que presentar, eso acuérdense que ya la carpeta también está explicada, que tiene que ir con su carátula, con su convocatoria, con su cédula, con su planificación, con sus respectivos anexos, que también consta en las diapositivas, que ya se les entregó. Verán, entonces aquí, miren, yo digo un esquema sintético y lo digo mediante un esquema sintético realizar la demostración del teorema de Pitágoras, anexo 1. Entonces, si van al anexo 1, lo van a encontrar. Ya, y lo explico así, bien detallado, bien clarito, para que no les ocupe mucho espacio, háganla con letra 10 para que no se les haga muy largo. Ya, y listo. O sea, lo que ustedes, acuérdense que la planificación es un documento del docente, o sea, de ustedes, en el que ustedes van a ir explicando o hablando o con un guión, o sea, viendo, a ver, primero digo esto, después esto, después esto. Es como, por ejemplo, cuando yo me voy a mis gestiones en otro lugar y digo, a ver, primero me voy al banco, después paso por acá, después me voy acá y hacen como una especie de mapa. Entonces, si no lo hacemos, nos olvidamos, o sea, corremos el riesgo de olvidarnos. Pero cuando lo hacemos, entonces decimos, a ver, primero que me queda aquí, después me queda después. O sea, voy yo como graduando lo que yo voy a hacer y cuando lo hago de acuerdo a lo planificado, yo me quedo muy contenta y digo, muy satisfecha y digo, todo lo hice bien. Igualito es la planificación aquí. Es para no improvisar. Entonces, con eso yo tengo el guión de todo lo que yo voy a ir trabajando etapa por etapa y qué voy a hacer en cada una de ellas. Entonces, miren, aquí les pongo el esquema sintético, pero anoto, esquema sintético. ¿De dónde lo tomé? No me lo inventé ahorita. Miren, lo tomé de aquí, de esta parte azul, para que ustedes sepan qué nomás pueden hacer. Ahora, si este esquema sintético yo lo puedo traducir a presentarlo en una herramienta digital, entonces ahí pondría yo Genially, mediante hay un programa que sirve ser para que los muñecos o las caricaturas hablen, sí, entonces les doy el texto y ellos tienen una voz y ellos van diciendo. Entonces, si yo tengo esa habilidad, entonces yo traduzco. Entonces, a esa infografía yo le empiezo a animar, a dar animaciones con una herramienta digital. Pero eso, si es que yo lo puedo trabajar, me entrené en eso o también es pertinente hacerlo. En este caso sería pertinente, pero no lo he puesto. Pero si ustedes lo pueden hacer, genial. Miren, ustedes primeramente hacen la parte lógica y después
la adornan o la traducen utilizando herramientas digitales. Y verán acá, ejercicios dirigidos, que es otra técnica, porque se supone que en la conceptualización yo también estoy enseñando a hacer. Y si es en matemáticas, lógicamente yo tengo que demostrarles, porque no es que yo digo el teorema de Pitágoras es esto y para la aplicación les voy a ir a enseñar cómo hacer. No, aquí en la construcción yo también estoy construyendo con ellos y es lógico que yo con ellos trabajo ejercicios dirigidos o demostrativos también le puedo poner. Miren, aquí está el ejemplo. En la aplicación, que es la evaluación, o sea, para ver yo qué tanto ellos saben, aprendieron, si mi objetivo se formó, o sea, yo lo pude cumplir a mi objetivo. Y también para evaluar. Puedo hacer, en este caso no voy a hacer una evaluación sumativa porque primero no les corresponde. Y segundo, porque el tiempo que ustedes tienen es corto. Generalmente los docentes utilizamos para la evaluación sumativa un periodo, o sea, 40, 45 minutos o hasta 1 hora. Miren, ya, entonces aquí también, otra vez, en el texto azul me indica o me pone ejemplos de las estrategias que yo puedo aplicar. Entonces, ustedes pueden tomar cualquiera de las que están aquí. Yo he puesto, como se trata de matemáticas, de resolución de ejercicios. Y le pongo resolución de ejercicios. Ahora, en las últimas tendencias de nuestra educación, hablando de metodologías activas, innovadoras, también está muy, como les digo, muy resaltado o muy de moda el trabajo cooperativo, o sea, grupal. Entonces, para eso es importante que yo desarrolle habilidades, o sea, para yo poderme relacionar bien con la gente y hacer un trabajo muy bien elaborado de manera grupal, ¿sí? Eso también se califica en las entrevistas de trabajo, o sea, que yo tenga esas habilidades de trabajar de manera grupal con otras personas. Miren, y les he puesto en parejas responder, o sea, lo que ya van a hacer. ¿En qué oficio o profesión crees que se debe conocer el principio de los triángulos? Miren, entonces ellos van a decirme, a ver, los albañiles necesitan, los ingenieros necesitan, los docentes necesitan, los diseñadores necesitan. Entonces, eso es lo que yo quiero que ellos, o sea, primeramente me hayan relacionado el tema con la vida cotidiana. Porque no es que, o sea, no, el aprendizaje no tiene que ser mecánico, que ya el teorema, yo me imagino los catetos, la hipotenusa, la misma cara de Pitágoras, no me sirve mucho. Me sirve cuando yo lo aplico con lo cotidiano. Entonces aquí ellos van a pensar y van a decir, ah, sí, ve, importante ha sido el teorema de Pitágoras porque en verdad ellos conocen, ellos saben un triángulo, ve, cierto es, ve, si así está en la puerta de mi casa, aquí en la pared, claro, porque si no supiera la pared fuera torcida. O sea, eso es lo que yo estoy invitando a los chicos a reflexionar. Aquí, lógicamente, también le pongo que resuelva el ejercicio tal, de la página tal. Miren, la actividad extracurricular, que es la tarea que van a hacer en casa. Y aquí le hago poner de manera individual en casa. Ejemplifica y le pongo también dónde lo puede tomar al texto. ¿Sí? Y también debe constar lógicamente en el anexo, por eso está aquí. O sea, esta planificación está más detallada para que a ustedes les sirva como un complemento. Aquí lo que me falta es que, por ejemplo, aquí yo podría ponerle dependiendo de la complejidad del caso, yo aquí pude haberle puesto un quizzes, pude haberle puesto un Kahoot, ¿sí? Para evaluarlo. O sea, pude haber hecho, digamos, igual que me resuelvan los ejercicios, 2 ejercicios. Y en el Kahoot que me pongan así como una prueba estructurada. El A, el B o el C o el D. Están las respuestas y que escoja. Lógicamente tuvo que haberlas resuelto en papel. Entonces solamente me van respondiendo y con eso yo evalúo. Siempre en la evaluación yo tengo que decir o retroalimentar
cualquiera sea el resultado, yo tengo que decir, si está todo perfecto, muy bien, los felicito, se nota otra vez más que hemos cumplido los objetivos. O si no, si es que no está 100%, entonces yo tendría que decir, retroalimentar, sí, no es, veo que esta parte no he entendido, brevemente les voy a indicar, o en la siguiente clase vamos a hacer más ejercicios, bueno, todas las estrategias que ustedes crean convenientes, ¿sí ven? Entonces aquí esta planificación está más detallada. Aquí también tienen que hacer constar la bibliografía, que generalmente serán los textos del docente, del estudiante, si ustedes utilizan otro documento para obtener la construcción del conocimiento, o sea, el conocimiento mismo lo van a ubicar todo con norma ZAPA, por eso les he puesto aquí. Y ya en el caso de cuando hay necesidades educativas, ponen aquí aquí miren, aquí indican qué tiene, qué grado es, la destreza, si es que la van a cambiar o modificar en el caso de grado 3. O si no, solamente aquí en evaluación. Generalmente vamos a trabajar solo en evaluación, o aquí en actividades del aprendizaje. En aplicación le vamos a evaluar con menor complejidad al estudiante. Eso es en grado 2. Pero grado 3 ya necesitamos hacer un cambio, por decir, estructural de todo lo que tenemos que indicar. Y listo, mis estimados compañeros. Tengo tiempo, creo, para recibir unas 2, 3 preguntas de su parte. Con mucho gusto las voy a responder, esperando que con esta planificación ustedes ya puedan concretar su planificación. Aquí ya se les ha realizado un ejemplo, indicándoles nuevamente la lógica para que ustedes vayan escogiendo las herramientas. Entonces, lo único que ustedes hacen, pongan al inicio dinámica, respuestas, preguntas, respuestas, organizador gráfico. Luego que las que ponen esas estrategias, luego ustedes las traducen o las aplican con una herramienta digital. Preguntas, respuestas, que utilizo un Kahoot, por ejemplo, o un Quizzes, o un formulario de Google que les había indicado la última vez y que está en la clase anterior. O si no, ustedes utilizan el mismo PowerPoint como una pizarra para ir escribiendo. ¿Sí ven? O sea, luego de que ya tienen esa lógica, ustedes váyanle retroalimentando o revisando o reemplazando con herramientas digitales. Una lluvia de ideas la puedo reemplazar con una aplicación de Mentimeter. ¿Sí ven? Y listo. Entonces, ¿alguien me quiere preguntar algo? Master, una preguntita nomás. ¿La destreza se puede degradar? La destreza, eso me queda una duda. La destreza. Claro que sí. Claro que sí, verá. Le voy a proyectar nuevamente la planificación, verán. Ya, repito, verán aquí la destreza. La destreza originalmente me viene este código al inicio. Y yo necesariamente me parece que la mayor parte de ustedes, por no decir todos, tienen que degradar esa destreza, porque acuérdense que una destreza en la normalidad, nosotros la trabajamos en varias clases. Podemos nosotros demorarnos para desarrollar una destreza varias clases. Casi, muy pocas veces nos vamos a demorar una clase, muy pocas veces. Entonces, cuando nosotros la vamos a degradar, justamente la vamos a acoplar para lo que nosotros vamos a enseñar ese día. O sea, si mi destreza dice que voy a trabajar en Ecuador, en Brasil, en Argentina, entonces, pero yo la voy a degradar y voy a decir solo en Ecuador. Entonces, la estoy degradando. Degradando significa que yo le quito el nivel de complejidad y la adapto a mi clase, porque solamente son en 45 minutos, yo tengo que enseñar el tema que a mí me han dado, no la destreza, pero la debo ubicar a la destreza porque es parte del proceso que tienen que aprender los chicos. O sea, sí se tiene que degradar. Yo creo que 100% tiene que degradarse, porque, bueno, un 90% pongámosle.
porque la mayor, como les indico, casi nosotros una destreza la trabajamos normalmente en varias clases. Y ahora solamente ustedes tienen el tiempo de trabajo de una clase. ¿Alguna otra pregunta más? Maestra, le tengo Una también- preguntita, doctorita. Le tengo una preguntita. A ver, Renan, dígame, sí, dígame. Es que mira, a mí me tocó un tema en el cual, por ejemplo, yo me di cuenta, revisé todo el currículo 2016 y me sabe que mi tema está en 2 destrezas. O sea, ¿ahí cómo hago? O sea, mi tema está en 2, porque me dice, por ejemplo, fuerzas equilibradas y fuerzas no equilibradas, es un tema que yo tengo. Y me di cuenta que un tema así, como dice, fuerzas equilibradas y no equilibradas, no está en una destreza, o sea, está en otra destreza. O sea, equilibrada está en una destreza y no equilibrada está en otra destreza. ¿Ahí cómo hago? Ahí lo degrado y lo aumento ahí. Verá, ahí, Renan, ahí mucho depende de cómo se puso usted de acuerdo con la persona que le va a observar, que es el docente par, que se llama. Ya, claro, sí. Si no le da, entonces ahí usted dígale a cuál me oriento, a la primera o a la segunda. Ahí le va a decir. Pero si no tuviera ese apoyo, entonces lógicamente, yo sí vi una planificación que a mí me enviaron, creo que fue no me acuerdo si fue Viviana o si fue Adriana, pero ahí estaban 2 destrezas. Lógicamente estoy tomando un poquito de la una y un poquito de la otra, que es un poquito como medio hasta ilógico, porque se supone que yo estoy trabajando solo tengo 45 minutos para desempeñarme. Entonces, si ustedes creen conveniente, les toca poner las 2 destrezas, pero ojo, en su tema y en su construcción del conocimiento, refieran a las 2 destrezas. Si ustedes ven que no avanzan, que no pueden, entonces solamente dejen una, la que ustedes buenamente van a trabajar. ¿Sí? Entonces no se compliquen ahí, pero si ustedes creen necesario, déjenle las 2. Yo prefiero que dejen solamente uno, porque ya les digo, normalmente los docentes una destreza la avanzamos a desarrollar en varias clases, no necesariamente en una. A veces nosotros tomamos, imagínense, en todo el año tomamos 6 o 8 destrezas para todo el año. Entonces, no es que, imagínense, eso significaría que en 8 clases yo termino todo mi contenido y no es así. Entonces, una destreza se demora algún tiempo para desarrollar. Entonces, mi recomendación, Renan, es que busque el apoyo de la docente par, del docente par, y si no lo tiene, ubique las 2, pero bien delimitadas. Listo. A ver, otra persona. Una pregunta última, y ahí ya me dígame. ¿Qué no se puede solamente degradar? Solamente, o sea, todo se puede degradar, criterio de evaluación, logro. Verán, buena pregunta, Renan, solamente se puede degradar la destreza y los indicadores de evaluación. Eso me olvidé de indicarles, verán, les voy a indicar. Entonces, aquí verán. Solamente se degradan, los objetivos también pueden degradarse. Puede degradarse el objetivo, el criterio y el objetivo, la destreza y el indicador, no el criterio, verán. Verán, acá no me acordé de decirles, verán, aquí en los recursos, ustedes por favor, este ejemplo que yo les pongo es bien completo. Tómenlo si quieren, tómenlo, escríbanlo. No creo que justo sea la coincidencia que les toque a dos personas en la misma institución y con el mismo jurado, ¿sí? Ya, entonces verán, entonces tomen lo que yo tengo aquí, las herramientas TIC, miren, tomen lo que yo he puesto aquí, las herramientas TEP si quieren, incluyan los que están utilizando videos educativos de YouTube, porque esto aquí también se ve digamos los indicadores que están haciendo ustedes, que ustedes están utilizando PowerPoint y lógicamente lo que indica el ministerio, que son los textos, que es el material que ellos nos proveen. Ya, acá en los, verán, acá en las actividades, perdón, en los indicadores de logro, a este de acá también tómenlo del currículo y que va a aparecer, aparecen siempre interrelacionados la destreza, el criterio y el indicador. Lo toman del currículo.
Verán, lo que no está ahí son los indicadores de logro. Los indicadores de logro son como las preguntas mismo que yo le hago. ¿Y saben dónde están los indicadores de logro en el texto? En las partes donde está la evaluación, porque hay una parte en los textos donde dice evaluación o les empieza a hacer preguntas. Les empiezan a hacer preguntas digamos, dice, resuelve este ejercicio del teorema tal, o una pregunta puntual. Ese es el indicador de logro. Entonces, ustedes pueden tomar de ahí, de acuerdo a los ejercicios que van a hacer, tómenlos, o sea, tomen ustedes en aplicación, la evaluación que van a hacer, tómenlo de la misma que tienen en el texto. El problema es que cuando no está en el texto, ustedes les toca inventarse. Si les tocara inventarse, entonces estos indicadores son como las preguntas mismo que yo voy a hacer. Y son sencillitos. Por ejemplo, dice, aplica el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de un lado de un triángulo rectángulo, que ya saben que es la fórmula, digamos, tal fórmula. ¿Sí ven? Esos son los indicadores de logro. Y sí deben ir. Verán, sí deben ir. Y acá también, miren, en esta columna de las actividades de evaluación, habla en cambio de las técnicas y los instrumentos de evaluación. Esto que está aquí, tómenlo si desea, es lo mínimo que van a utilizar. O sea, la observación siempre van a observar. Y cuando yo observo, utilizo una lista de cotejo. Es básico utilizar una técnica de observación también y una lista de cotejo como instrumento en asignaturas que tienen que hacer. Por ejemplo, me refiero, por ejemplo, cuando van a resolver ejercicios, cuando van a hacer cultura física o un ejercicio físico, cuando van a hacer en educación artística, por ejemplo, algo manual, en informática, en las asignaturas de carácter técnico, cuando ellos tienen que hacer algo, siempre va a ir la observación y la lista de cotejo. Entonces, aquí yo les he incluido lo mínimo que ustedes van a utilizar. Escucharán, lo mínimo. Ya, el análisis de tareas también va, porque verán, si aquí ustedes utilizan, van a enviar tarea, entonces la técnica se llama análisis de tareas. Y si van ustedes a utilizar tienen que utilizar el instrumento trabajos individuales y grupales. Verán, si ustedes van a hacer con preguntas, les voy a incluir también. Y después les voy a borrar el otro y les voy a poner este. Verán, si yo voy a hacer preguntas o voy a presentar cuestionarios, entonces pongo cuestión de interrogación como técnica y aquí voy a poner cuestionario, por ejemplo, en Kahoot. Listo. ¿Sí ven? Así. Esto es lo mínimo que ustedes van a aplicar, lo mínimo. Especialmente cuando son preguntas, la técnica están interrogando. ¿Con qué instrumento? Con un cuestionario. Ya, en Kahoot o a mano o en un formulario de Google, da lo mismo, pero es igual, es un cuestionario. Entonces, así van a utilizar. Tómenlo, por favor, las personas que aún no tienen hecho, tómenlo o corríjanlo porque eso es lo mínimo que vamos nosotros a utilizar. Y también tomen casi al pie de la letra lo que les estoy poniendo aquí en los recursos, porque en realidad es lo mínimo que ustedes van a utilizar. O sea, utilicen, por favor, de recomendación, un video, mínimo un video. Las presentaciones de PowerPoint, sí o sí, utilícenlas. O sea, mínimo utilizan PowerPoint. Utilicen el Internet utilizando los videos educativos. Aparte, por lo menos una herramienta digital, que puede ser el Mentimeter. Si van a hacer crucigramas, el EducaPlay, por ejemplo. Si van a hacer cuestionarios, el Quizzes o el Kahoot o otra herramienta o el formulario de Google, del Google Form, ¿sí? Pero es lo mínimo que estamos aquí poniéndoles, entonces tomen ustedes. Y ahora ustedes tienen esa facilidad para enriquecer más, pónganle, pero hagan constar, pero no solamente hacer constar de adorno, sino que ustedes apliquen durante su clase. ¿Sí? Entonces, mis estimados
amigos, compañeros, les agradezco muchísimo por su presencia en este día. Espero que con toda la explicación que les he dado, ustedes ya puedan hacer unas planificaciones más estructuradas, más ordenadas. Acuérdense que en las actividades o en las estrategias de enseñanza tiene que estar muy explicado. Es el guión que ustedes van a decir. Si ustedes ven ahí, ustedes me hacen un champús ahí por poner en ese momento, ustedes cuando van a estar dando clases no van a ver, o sea, esa planificación es para yo estar pendiente y decir, ahorita me toca decir el tema, ahorita me toca decir el objetivo, ahorita me toca decir, verán, el tema lo podríamos introducir casi al principio, lo podríamos poner por donde están los conocimientos, después de los conocimientos previos, o si no, un poquito antes, eso no hay problema. La motivación, no se olviden, porque la motivación sí está en la rúbrica, y sí o sí van a ver, ¿motivó? No motivó. Pero en cambio, si ustedes hacen una dinámica, un juego, un meme, que yo les digo, entonces, no, sí motivó, sí motivó. Entonces, basta con que tengan uno, a ustedes ya les ponen el visto y ustedes están bien. Jorge, lo escucho. Queda una duda, similar a la del compañero. En mi caso es un tema muy extenso. En el tema que me enviaron del ministerio, son 4 temas que están incluidos ahí, o sea, es demasiado extenso como para 40 minutos. Yo diría que me dijeron 40 minutos, pero yo tengo que hacerlo siquiera en unos 35 minutos. Y el tema es muy, muy extenso, ahí están incluidos 4 subtemas. Entonces yo tal vez debo escoger el principal, o sea, en el nombre del tema va todo, pero yo debo Ya, escoger, creo que la parte más importante tal vez de sí, todos los 4 verá. temas. Sí, Jorge. Gracias, esa es mi pregunta, muy Ya, gentil. gracias, Jorge. Verá, en la planificación yo le agregué en la parte de tema, el tema que les asignaron del ministerio, y más abajito ustedes le ponen un tema delimitado. Pero ojo, por eso es importantísimo que ustedes se entrevisten con el docente par que les va a prestar a los estudiantes y que también les va a evaluar. Es importante primero para que ustedes establezcan un nexo y para que ustedes tengan más conocimiento de lo que deben hacer. O sea, yo le puedo decir, póngale del tema que usted le ha dado, póngale un poquito de cada uno y no se complique. Pero nosotros también debemos un poquito como regirnos al criterio del docente. Pero si ese docente le dice, sí, cierto, ese está mucho, solo póngame de un aspecto nomás, o de un subtema, o de Sí, 2, o de magíster, disculpe 3. que le interrumpa, pero yo ya hablé con la señora rectora y le pedí el nombre del tutor o del par y me dijo, no, eso nos está prohibido dar los nombres de los tutores par. Usted solo rija en lo que dijo en el tema que le han dado, porque yo le dije, disculpe, ¿y cuál es el tutor par o el docente par o el profesor de la materia para conversar con él y delimitar el tema? Me dijo, no, eso no tenemos prohibido, no podemos dar. Esa es mi indicación. Bueno, verá, de lo que yo tengo entendido en el instructivo, el docente par es el que tiene que conversar con el docente que va a dar la clase demostrativa, porque quién mejor que él que me puede indicar, prepare las necesidades, lo que yo les había indicado, que conozca el ritmo de aprendizaje de los chicos, si es un grupo, tienen conectividad incluso, o sea, varias cosas. Pero si no hay colaboración, cuando no les quieren colaborar, pues lamentablemente tenemos que trabajar con lo que tenemos. Trabaje con los 4 temas, con los 4 subtemas que dice que tiene, y en ese caso yo les sugiero de estrategia que lo haga con un mapa mental, o sea, con un organizador gráfico, mapa mental en el que explique un poquito lo más relevante de los 4 temas. Y con eso usted está cumpliendo y también está aplicando una estrategia muy importante que es muy utilizada, como es el organizador gráfico. Ahí usted utiliza un mapa mental, una telaraña, una espina de Mentefacto. pescado, cualquiera. Da, gracias, magíster, muy gentil. Ya, ¿alguien más necesita preguntar algo? Lidia. Magíster, buenas noches. Es verdad lo que dice el compañero. Yo también estuve en la institución que a mí me toca dar la prueba el día martes y tampoco me dieron ninguna información.
No están dando información de nada, solamente me dijo la rectora, venga solo preparada, traiga su material, que aquí se le da el resto. Eso me dijo, no me dio más información. Y ya, por eso les digo, o sea, si es que no tenemos esa colaboración, lamentablemente nosotros tenemos que trabajar así como yo les indiqué. O sea, hagan como dice el lineamiento del ministerio, apegados al lineamiento, y si en el caso del tema utilicen todo lo que tienen, no le pongan necesidades educativas porque no saben si hay, nadie les informó, y utilicen de acuerdo a la rúbrica. La primera parte que les había indicado yo de la rúbrica de la clase que ustedes van a dar y de la entrevista es importantísima, por favor, es importantísima, importantísima, porque son las preguntas de examen que a mí me toman, o sea, me están dando la oportunidad de me dan las preguntas de examen, entonces a esas las tengo que estudiar, es obvio. Ya, entonces ahí dice que ustedes lo que tienen que hacer es interactuar con los chicos, o sea, hacerlos hablar. Y para hacerlos hablar hay que motivarlos bien, hay que hacerles preguntas relacionadas con lo cotidiano, porque eso es lo que ellos conocen. Eso es lo que ellos conocen, es como en el ejemplo del teorema de Pitágoras. Si yo le digo a un niño, a ver, háblame del teorema de Pitágoras. Si es que tal vez está en cursos superiores, me va a decir algo mismo. Pero si es la primera vez que han escuchado esa palabra, ¿de dónde me la van a sacar? O sea, no pueden inventarse ellos. Pero en cambio, si yo le digo de un triángulo, háblame de un triángulo. A ver, ¿dónde estás viendo? De un objeto que tienes cerca donde tú estás trabajando en este momento, indícame un triángulo. Indícame un triángulo. Entonces él busca, y en el momento en que un papelito que lo busque, él vea y diga, mira, busca, ¿dónde está el triángulo? A ver, o indíquenme, alcen un objeto. Ahí ustedes los están despertando, los están motivando, están ellos interactuando con ustedes. Y eso que observan el jurado calificador, que ven esa colaboración de ellos para ustedes, significa que se los han ganado, cosa que es difícil captar la atención de los estudiantes. Es muy, muy difícil captar la atención de ellos, lograr que ellos se interesen en el tema. Por eso es que el docente tiene que ser muy hábil para mantenerlos despiertos con preguntas, mostrándoles cosas que están de moda con ellos. Por ejemplo, el meme. Indicarles un meme relacionado a algo que estoy hablando de mi tema, primero los va a hacer reír, se van a motivar, van a ver el meme y rápido van a leer y van a querer interpretar. Miren que ahora el meme lo están utilizando como estrategia para que aprendan a leer los niños, para que aprendan a interpretar, a inferir. O sea, eso parece que no fuera importante, pero en realidad ahora se ha convertido en una estrategia y es una estrategia innovadora, es una estrategia activa porque los va a hacer hablar. Eso queremos nosotros, los va a hacer que ellos hablen. Si ustedes logran una clase que todo el mundo quiere hablar, que ellos quieren responder, que lo hacen bien, todo lo que ustedes los motivan, ellos lo hacen, excelente, ustedes van a tener una excelente calificación. Esa es en realidad la rúbrica. Eso les van a calificar. El nivel de interactuación con los estudiantes. Sí, además de que ustedes les ven que tienen esa facilidad para utilizar herramientas, que ven que ustedes están en PowerPoint, que ya se pasaron a otro programa, que ya están haciendo lo otro, que ya presentan un video. Eso sorprende, eso sorprende. Entonces, eso apoya. Acuérdense que el jurado calificador en su mayoría son docentes que ya tienen cierta trayectoria de años de servicio. Entonces, no van a estar al mismo nivel que ustedes, que son personas jóvenes, que utilizan mucho, tienen más facilidad para utilizar la tecnología. Entonces, que ustedes les vean que están en PowerPoint, que hacen el PowerPoint de pizarra, que utilizan un video, que utilizan un sonido, un Mentimeter, un Kahoot, o sea, les van a calificar de manera excelente, excelente, no necesitan más. El resto de la destreza, ya les digo, solamente es identificarla en el currículo y ahí va a estar todo relacionado, no hay dónde perderse. Lo único que tienen que pensar un poquito es en hacer el objetivo de la clase, pero ya en la planificación que les entregué, dice cómo ustedes van a formular ese objetivo.
Si ustedes utilizan esa fórmula que les acabo de dar, es la más fácil que puede haber. Y está todo, o sea, en concordancia o relacionado con el tema. Y listo, nada más, no necesitan. Entrevista, muy seguros. Y no necesitan ustedes estar preocupados, nada, porque yo sé que ustedes van a salir bien. Ustedes han demostrado muchísimo interés en estas clases, en aprender, en entender, y eso a ustedes les va a servir muchísimo, porque ustedes tienen esa predisposición. Ya van a ver que van a salir de manera excelente. Eso es, mis estimados, agradeciéndoles nuevamente su apertura, su atención, deseándoles nuevamente que les vaya de manera excelente en su clase. Respiren mucho antes de iniciar esa clase para que estén tranquilos. Repasen, hagan un entrenamiento de su clase de manera virtual para que se tomen el tiempo. Si se equivocan, sigan, hagan como que es una clase y sobre todo para que se acostumbren, porque es un poquito medio raro trabajar, porque es como que yo estoy hablándole a la pared, yo no sé atrás de ustedes qué está pasando. Entonces, ustedes con ese repaso, ustedes se van a sentir mejor, más sueltos, y de pronto me parece que es hasta más fácil que les haya tocado esta clase demostrativa de manera virtual, porque hay más facilidad para utilizar las herramientas digitales. Comparten la pantalla y ustedes hacen lo que saben hacer. Pueden irse a Word, pueden irse a otro programa, compartir pantalla, sonido, nada más. Lo que sí, lleven por favor unos audífonos, que tenga su micrófono, para que en ese momento no tengan muchas complicaciones. Si ustedes ven que el internet del laboratorio en el que están está bajo, pidan entonces ustedes permiso y digan, por favor, voy a quitar mi cámara para evitar que se nos baje la red. Cuando ustedes presenten un video, por ejemplo, apaguen, pidan permiso, digan, voy a apagar mi cámara por esta razón, y luego la vuelven a encender. Compartan pantalla, a veces se olvidan, empiezan a dar la clase y no comparten pantalla, nos olvidamos, mejor dicho, de compartir pantalla. Entonces tienen que estar pendientes, y para desarrollar esa parte, nosotros la desarrollamos cuando practicamos, cuando nos entrenamos. Ya en este transcurso de esa práctica, nosotros ya vamos a estar, miren, a mí me toca estar indicándoles, concentrándome en lo que estoy hablando, y me toca también estar admitiendo, porque hay muchas personas que entran después. Entonces, eso nosotros lo vamos desarrollando con la práctica. Ese día, el docente par, como es el coanfitrión con ustedes, va a estar haciendo esa tarea de estar admitiendo a la gente en el caso de Zoom, Y ya les digo, tengan mucho cuidado con la plataforma de Zoom, porque solamente tienen 40 minutos para que ustedes puedan hacer su clase. Entonces, en ese caso, antes de iniciar, conversen con el jurado. Si se me termina el tiempo en Zoom, yo voy a pedir que por favor me ayuden nuevamente conectándome para concluir los 5 minutos que me falten. Por favor ayúdenme, pidan esa colaboración, y yo sé que no se van a negar, porque es una realidad, es algo que está fuera de sus manos. Y si les dicen, no, hagan nomás en los 40 minutos y se acabó, y después ya nos entrevistamos de otra manera, lo que sea, entonces con mayor razón, el tiempo ustedes programenlo para 40 minutos. Como yo les había indicado que ustedes programen 3 a 4 preguntas en evaluación. Pero si ustedes ven que están muy con el tiempo medio mal, entonces solo hagan una pregunta o 2. Si ven que les está sobrando el tiempo, pongan las 2 preguntas. Por eso ustedes tienen que tener ese plan B, para que tengan esa holgura, y hablen pausado, no muy rápido, porque los chicos no entienden. Los chicos necesitan ir pensando lo que ustedes les van a ir indicando. Si ustedes hablan rapidísimo, les falta el tiempo. Ya les digo que yo tuve un estudiante, una persona que me tocó evaluar y le sobraron 10 minutos. Lo dio muy bien, pero le sobró 10 minutos. Y fue porque ella hablaba rapidísimo, pero rapidísimo. Entonces ella terminó muy pronto la clase. Entonces ustedes programen algo que sea poquito, que sea impactante, sí, pero de tal manera que los chicos les puedan responder, o sea, que ellos puedan en la evaluación demostrar que lo poco que les enseñaron ustedes aprendieron.
relacionen con lo cotidiano, esa es la clave. Eso, mis estimados, entonces muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, por favor. Muchas gracias, magíster. Gracias, Iria. Muchas gracias, magíster. Gracias. Muy amable por Gracias. Una buena noche. Gracias, magíster. Gracias, una buena noche. Gracias. Gracias.